106.5. Son las 3:49 minutos. Vamos ahora a hablar de derecho de verdad con un jurisconsulto. Atención, periodista, reportero, no le digan jurista a cualquier macalacachifa por ahí, ¿verdad? De noche. Eduardo Jorge Prats, jurista, de verdad, constitucionalista, abogado de los tribunales de la República. La gente que pone toga, que teoriza, que escribe, que hace ensayos, pero que se pone la toga. Y educa también. Y educa. Y es formador, profesor. Okay. Eduardo Jorge Prats, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Un placer estar con ustedes. Hacía mucho tiempo que no compartía. Y la verdad que me siento entre amigos, en familia. Muy contento. Qué bueno. Mira, nosotros, hablemos de Odebrecht. Claro. Hablemos de Odebrecht. Hay un país que se llama Brasil, que el dueño de Odebrecht aceptó un acuerdo y 19 años encima, pagando su empresa 2.175 millones. Y hay un acuerdo de 77 ejecutivos, incluido él, que ha implicado cárcel. Aquí en República Dominicana hay una investigación penal, dijo la Procuraduría que no se ha concluido. En medio de eso se anuncia un acuerdo económico, pero como que no se ve la parte relativa a personas encausadas de una empresa que dijo que sí sobornó y cuyo presidente está en prisión y otros también presos y otros caminos a la prisión. Al extremo de que un periódico conservador como Listín Diario decía hoy en su titular, tufo, cuando algo queda sin sanción. Impunidad. Sí, como tufo de impunidad por ahí. ¿El acuerdo es un tufo de impunidad? ¿Qué nos puede decir Eduardo Jorge Prats? Mira, muy contento de que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, haya podido arribar al mejor acuerdo económico en materia penal que se haya arribado en nuestra historia. Contrario a los casos bancarios, donde no solamente se socializaron las pérdidas, el Estado tuvo que invertir en miles de millones de dólares para, ¿cómo se dice?, salvar los platos rotos por los banqueros. Y los que faltan. Exactamente. Aquí, sin embargo, se han logrado dos cosas. Una indemnización que es una de las más altas en términos relativos, el pago de esa indemnización de más de la mitad en menos de 4 de los 8 años, y lo más importante, acceder a información para encauzar a los dominicanos y a los extranjeros que estuvieron envueltos en los ilícitos relativos a los sobornos y a otras infracciones que puedan derivarse de las declaraciones de Odebrecht, porque hay que estar claros. La confidencialidad no implica protección de culpables o imputados. Este acuerdo es un acuerdo para garantizarle inmunidad a Odebrecht, a sus ejecutivos y a sus empleados, pero toda aquella persona, física o moral, tercero, comisionista, representante comercial, cocontratista, todas esas personas físicas y morales podrán ser investigadas, imputadas, enjuiciadas y sancionadas. ¿Qué condición tendrá Ángel Rondón respecto de Odebrecht? Creo que se ha proclamado representante comercial. Entonces se nos cae dentro de los protegidos. Los representantes comerciales, los socios, los cocontratistas, los proveedores de servicios, otras empresas dominicanas o extranjeras no están cubiertas por este acuerdo. No están. Consorciadas, incluyendo las empresas consorciadas. Incluyendo las empresas consorciadas. No están. Esto nada más beneficia a Odebrecht y a sus funcionarios y empleados directos. Y el acuerdo se ha hecho porque con su colaboración se va a poder encauzar a las personas morales y físicas que hayan estado envueltos en los ilícitos asociados a las declaraciones, a la confesión de Odebrecht y los que podrían derivarse desde la óptica penal y administrativa. Se está planteando, Eduardo. Pero eso implica que va a ser fundamentalmente a partir de las confesiones o delaciones de los 77, de aquellos documentos que están todavía en Brasil. Incluye todo lo que Odebrecht y sus ejecutivos han declarado hasta la fecha. No solo los 77. Sí, y que consta en los acuerdos de lenidad en Estados Unidos y Brasil, pero además toda la información que le requiere el Ministerio Público y que sea una información que materialmente esté disponible en manos de Odebrecht. Aparte
de la información que directamente solicita el Ministerio Público a su homólogo en Brasil o a su homólogo en Estados Unidos. Que lo está haciendo. Sí, ya lo hizo. Ya lo ratificó, ratificó con Brasil por segunda vez. Exacto. Pero este anuncio que tú haces, adelante, doña Consuelo. Bueno, lo que quiero saber, por ejemplo, ya se ha llegado a otros acuerdos en otros países, Así en es. el propio Estados Unidos. Así es. En Estados Unidos hay un acuerdo semejante a este aquí, porque por ejemplo aquí, para añadirte nada más esta parte, Eduardo, hay diputados, porque esto es la parte también interesante, la cuestión de Odebrecht, principalmente con una de las obras que es Punta Catalina. Hay diputados como Faride, que está pidiendo que se suspenda por todo esto, todos los trabajos que Odebrecht esté haciendo en el país, y eso incluye Punta Catalina. Sí, el tema es el siguiente. Cuando se produce una infracción penal económica, porque estamos en presencia no del asesinato ni la violación de una niña o de un anciano, se trata de un atentado económico que afecta a la parte del cuerpo que más duele, que es el bolsillo de la nación, en este caso de cada uno de los contribuyentes. Sí. Entonces, la parte donde hay que golpear fuertemente es la parte del bolsillo de la empresa, del bolsillo de la corporación. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos logrado un acuerdo en donde hay una indemnización, pero además en donde hay una obligación de suministro de información. Sí. Si no se nos suministra la información, el acuerdo se cae. Si la información que se nos suministra es irrelevante, el acuerdo se cae. Okay. Porque la persecución va. Va por una razón muy sencilla, porque el país ya no quiere impunidad. Exacto. Porque incluso hay un movimiento incipiente de indignados. Sí. Pero tú no puedes tener investigación ni persecución sin información. Y si una jurisdicción del desarrollo y la consolidación, como la jurisdicción estadounidense, sí, o como el Ministerio Público de Brasil, que es uno de los más independientes del hemisferio, ha llegado a acuerdos, como diría un jurista romano, a fortiori, o un jurista santiaguero como yo, contrimá, en Te cayó muy República bien Dominicana. eso. Claro, claro que sí, porque estamos en un terreno de justicia transnacional, porque si nosotros no llegamos a un acuerdo, sí, lo puede hacer Panamá, lo puede hacer Colombia, lo puede hacer Perú. Y hago una apuesta con ustedes a una botella de vino de los que bebe nuestro amigo a mi derecha. Cristian Jiménez, sí. Estamos en televisión. Cristian bebe fino, ¿eh? Sí, por eso que me voy ahí. Casi, Es la siguiente. Casi compite con Julio Martínez Pozo. Cuando Eso comparemos, vamos a hablar en un ratito. cuando comparemos los acuerdos, aunque no como un amigo que me le llevaron toda el almacén de sus vinos. La cava. La cava. Todas las cavas. La llevaron. Un amigo. Un amigo matutino. Ustedes verán que el acuerdo de Odebrecht, República Dominicana, está Ahora, entre Eduardo, los tres mejores. Entre los Entre tres los tres mejores. mejores. ¿Saben por qué Ok. entre los tres mejores? ¿Por qué? Porque llegamos primero. Ahora una Primero pregunta. en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Sí, el que bebe Primero adelante en el bebe agua tiempo, limpia. primero en el derecho. Bebes Ahorita agua se acaban limpia. los cuartos y no hay Los como cuartos se van a acabar. Ahora, Pero ve, dice Fernando pregunta. Fernández en un Twitter que esto es parte del soborno, aceptar ese acuerdo. ¿Quién dice eso? Fernando Fernández, Exdirector exdirector de de Pero- aduana. pero en un Fernando Twitter, Fernández, eso- dirigente del Fernando PLD, del Fernández, Comité Central del PLD. del Tú lo Comité conoces, Central del PLD. exdirector. Ah, ok. Fue director de Que aduana. dice el exdirector de aduana acaba de 4 mandar años. un Twitter diciendo que ese dinero en 8 años significa como que es un soborno más. O sea, él lo puso el término soborno. Es que, ¿Cómo? Pero- miren, señores, Está duro eso. en la naturaleza, Lo puso el Twitter, lo tengo aquí. en la idiosincrasia, como diríamos Coso Puello, del dominicano, Sí. hay una relación de amor y odio con el dinero. El dinero es malo, pero todo el mundo quiere el dinero. Sí. Los norteamericanos son muy claros en esto. Ellos llegaron a un acuerdo económico de amplia inmunidad. Este acuerdo, para las personas físicas, hasta el día que el Ministerio Público no presente acusación con ofrecimiento de perdón condicional de la pena, ninguna persona física vinculada a Odebrecht se salva. El Aquí, nuestro, el norteamericano. Con la el firma nuestro. de este acuerdo, la única que está salvada ahora mismo es Odebrecht, porque las personas físicas empleadas o funcionarios de Odebrecht solo estarán salvadas el día Sí. que el Ministerio Público presente acusación y solicitud de perdón Y- condicional y de lo la valida pena. el Con juez. su ausencia. Y lo valida el juez. Una pregunta. Eso no es el Eduardo. caso norteamericano, Sí, porque en el caso exacto. americano, con la firma, se Del gira el Ministerio cheque Y se acabó. y se garantizó Eduardo. Eso la es bueno inmunidad oírlo. total. Aquí Eso falta es la bueno intervención del oírlo. juez todavía. Eso que- es Aquí importantísimo. falta la que es un intervención. tema peligroso. Eduardo, el señor Ángel Rondón
Marcelo Hofke dijo al Procurador General de la República, y él en sus propios labios, en una rueda de prensa, le dijo al país que ese representante, el principal de Odebrecht en República Dominicana, le señaló al señor Rondón como la persona que recibió 92 millones de dólares para sobornar. Lo dijo Jean Alain Rodríguez. Cuando entrevistan al señor Rondón, él dice que no, que él era un representante comercial y que ese dinero él lo recibió como una especie de pago por los servicios que él le prestó o le brindó a Odebrecht. Desde el punto de vista jurídico y la Procuraduría General de la República, ¿dónde va a quedar el señor Rondón? Porque lo de Odebrecht, que acaban de inculparse y están pagando por su culpa porque sobornaron, lo señalan a él, él se niega, pero Rondón no se habla nada de él. ¿Qué va a pasar con él? Porque ni están los impuestos que él pagó por ese dinero. Todavía no me lo han enseñado ni al país. Entonces, ¿qué va a pasar con él desde el punto de vista penal? Y si hay algún acuerdo, que él devuelva y también quede inmune. Lo primero es, puedo hablar como asesor de la Procuraduría para la preparación del acuerdo con Odebrecht. No puedo hablar como abogado de parte, porque no represento civilmente al Estado, no he sido encomendado para eso. Lo único que yo puedo decir en este momento es que el señor Rondón no está cubierto por el acuerdo, porque no es empleado ni funcionario de Odebrecht. Ahora, si hay una eventual responsabilidad de Rondón, eso tendrá que ser primero una evaluación por parte del Ministerio Público en base a la evidencia recaudada. ¿El testimonio? Sí, pero porque el testimonio es una de las pruebas. Sí. Y segundo, si hay un encauzamiento, eventualmente lo que diga un juez. A partir de lo que tú planteas. Pero nosotros no conocemos las interioridades Jorge, de el caso del señor Rondón. Sí. a partir de lo que tú planteas, queda claro Jorge Eduardo Prax. que queda, yo le digo Jorge por el apellido familiar, yo le digo de para los arraigo oyentes, santiaguero, para los oyentes, que para los él oyentes. representa. Mira, El doctor Jorge Eduardo porque Prax. él aquí es un extranjero. Mira, Eduardo Jorge. Eduardo Jorge la Prax. familia Jorge, Eduardo emblemático, Jorge. la emblemática familia de Santiago. Oye, Eduardo, en el caso del acuerdo, este acuerdo fue firmado ya el día 20. Y a mí me dijo el procurador, el día 20 de enero. Sí. Sí. Entonces, ¿por qué se firma un acuerdo sin la mediación del juez? No, es así, es así. El acuerdo es una potestad que tiene el Ministerio Público. Lo valida el juez, nada Tiene que más. homologarlo. El juez ahora lo homologa Sí, para tiene ver que si cae homologarlo. dentro de las causales que Exacto. permiten este tipo de acuerdos. Sí. Porque el Código Procesal Penal tiene tiene una tipología de diferentes tipos de acuerdos. Algunos con relación a lo que son determinadas infracciones hasta una determinada cuantía. Por ejemplo, un mecanismo se puede utilizar si son penas de hasta 5 años. Y como en el caso, este caso es un caso que cae bajo conciliación. Porque como persona moral, Odebrecht no puede estar sujeta a una En segundo lugar, Jorge, a una pena de prisión. porque Por figura eso es que las personas físicas Personas vinculadas a Odebrecht que- tienen que esperar que se el firme. momento en que haya una acusación y con relación a ellos el compromiso de presentar, en base al principio de oportunidad, uno de los mecanismos de resolución alternativa de conflicto que el Código Procesal Penal permita Sí. para la infracción que se derive. Ya entendí. Porque con relación a la persona moral Sí. Odebrecht hay más laxitud, porque no es susceptible de una pena de prisión. En el caso Pero de- para las personas físicas no. Física. De manera que yo quiero que estemos claros. Muy Sí. buena Que tu no es que el aclaración. Ministerio Maleta. Público, no es que el Ministerio Público aquí. Ha salvado a nadie. No, esto se ha hecho con todas las reglas de la ley. Está bien. En base a lo que es el principio de legalidad. No, Pero- permíteme, pero permíteme mientras- terminar, un momentico, Chávez, permíteme terminar para. ¿Cómo no? En el caso de la persona jurídica Odebrecht, si tú oyes diferentes sectores, factores de poder de la República Dominicana, lo que están procurando en este momento es la anulación de las operaciones de Odebrecht en la República Eso Dominicana. fue lo que yo le pregunté. Sin embargo, en función de este acuerdo, creo que tales esperanzas han muerto. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Lo acaba de manifestar Participación Ciudadana ahorita. Tú sabes el cuento del hombre que compró el camello, ¿no? Sí, claro. Claro. El camello al final ni se levantaba, tenía sarna y de todo. Y entonces va donde el que lo Y ni vendió y le dice, lavaba ni planchaba. Oye, pero tú me has vendido este camello en $5,000 y el camello no anda ni está ciego, no quiere moverse.
No lo digas mucho porque no lo vas a vender. Entonces, Oh, sí. tú no puedes, de tanto apretar la tuerca, se puede correr la rosca. Es decir, ¿cómo te va a pagar Odebrecht en 8 años? Si no tiene trabajo. No, tú lo vas a llevar a la muerte civil. ¿Qué tú haces con un banco que colapsa? ¿Tú matas a todos los depositantes y al banco? No, tú salvas al banco bueno y las operaciones malas las absorbe la liquidación. Entonces, de esta crisis, que nosotros debemos sacar algo positivo, el acuerdo dice, en 24 meses Odebrecht tiene que haber implementado un plan de gobierno corporativo y cumplimiento penal que garantice que infracciones como esta no vuelvan a ocurrir. Entonces, cada 6 meses tiene que entregar un reporte para ver, porque ha demostrado que un ciudadano corporativo totalmente ilegítimo, porque organizó toda una estructura para el soborno, según confesó en los acuerdos de lenidad. Entonces, si no cumple con eso, que es fiscalizado por el Ministerio Público. por el Ministerio Público, incumplimiento. Y se cae. reabre la persecución en base a la propia información recaudada y habrán las sanciones. Por aquí se ha tratado de lograr, por O sea, un que lado, Odebrecht podrá comenzar sus operaciones porque en este momento creo que la tiene parada. Continuar. bueno, el Ministerio Público tiene el compromiso de solicitar en su momento, cuando el juez homologue el acuerdo, solicitar el levantamiento de la suspensión temporal, pero es competencia de la Dirección de Contrataciones Públicas levantar esa inhabilitación, sí o no, porque eso no es competencia del Ministerio Público. Eduardo. Pero la Gracias, inhabilitación no fue solicitada por el Ministerio Público. Sí. Pero va a solicitar que la levanten, pero Exacto. quien tiene la potestad legal es la Dirección de Contratación. Mira, Eduardo, mientras eso es se para futuras desarrolla contrataciones. este proceso bajo la responsabilidad del Ministerio Público, crece simultáneamente el escepticismo y el cuestionamiento a las reales intenciones de la Procuraduría General de la República de llegar hasta las últimas consecuencias, No, o el que caiga no. quien caiga del que habla el procurador Jean Alain Rodríguez. Realmente El procurador dijo, caiga quien caiga. caiga quien caiga, pero ha dicho también hasta las últimas consecuencias. Dos clichés Ese como- caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias podría llegar Eso es a como funcionarios propaganda. de este gobierno si aparecen implicados en casos de soborno. Y de otros también. Bueno, no hay limitación legal. Ahora, yo voy a decir lo siguiente, A ver, y ya no estoy hablando como abogado, sino como ciudadano. Bahía de las Águilas, presidente cumplió. Sí. Los 3 brazos, el presidente cumplió. Observación al Código Penal por la penalización absoluta del aborto el cumplió. tema del aborto, sí. Pero yo observo que el presidente cumple, la gente grita, algún sector grita, cuando le cumplen, se olvidan. Sí, Se olvidan. es verdad. Nadie se acuerda que el presidente observó el Código Penal. 2 veces lo ha hecho con el Código Penal. Resolvió Bahía de las Águilas, que la gente decía que estaba confabulado, que ahí estaba la clase política nacional, en Bahía de las Águilas, con nombre propio, lo Y podemos diciendo decir que aquí. estaba, y había uno que decían que estaba bien. Exacto. Y había Que incluso que esos títulos gente eran buenos que y legitimaba válidos. eso. Entonces, y muchas oficinas de abogados también involucradas en todo eso. Sí. Entonces, el presidente cumplió, incluso eso lo reconoce la doctora Costa, Y- que fue la representante del Estado. Laura Acosta. Laura. Entonces, yo creo que este caso va a ser un caso paradigmático y va a marcar un antes y después en la Y estos persecución de la fiscales que corrupción. están pidiendo, fiscales de la ONU. supervisados de la ONU, que los franeluces verdes, y los del polocher verde, como dijo uno, el polocher verde, Los organizadores, los la organizadores del marcha. polocher verde. Ah, perdón, Contra se la me olvidaba impunidad. también, Consuelo, Ajá. el 4%, Es que eran verdad. las sombrillas amarillas. Sí. Ya Se se le cumplió. olvidó a los ADP se le olvidó. Y se cumplió. Sí. Eso yo estoy hablando como Y ciudadano. estos no como fiscales con estilo Guatemala, esa La comisión. esa comisión Una comisión de la verdad. jurídica en Guatemala de la verdad que sacó al presidente anterior y puso a este Otto presidente, Pérez. exacto. O sea que ellos están pidiendo que vengan fiscales de la ONU. Porque el procurador es un porque- subalterno. y que el procurador sea un subalterno de la ONU. Esos son países donde ha colapsado la institucionalidad. Pero que yo sepa, ni hemos tenido una dictadura tan reciente como la de Guatemala, ni tenemos las bandas delincuenciales transnacionales que hay en Centroamérica y que tienen ellos, para nosotros tener que formar una comisión aquí internacional.
Yo creo que nosotros tenemos Van a que recoger 1 millón de firmas. Hasta Vamos más que a lo que- fortalecer al Ministerio Público. Vamos a fortalecerlo. Vamos a darle un voto de confianza. Ahora, cuando la gente conozca el acuerdo, porque ahora hay que hablar en parábola, porque hay una obligación de confidencialidad hasta que se homologue, la gente podrá juzgar en base al acuerdo, en base al cronograma de pagos, si el procurador negoció mal o negoció bien. Ok. Y cuando reciba Pero la la información confidencialidad es hasta por eso. parte de Brasil, por parte de Odebrecht, Ok. podrá decir, pero venga, usted recibió esa información y usted no ha encausado a nadie. Pero señores, Espera. como dicen los franceses, ese deseo de concluir, pero que no, pero Hay que que procesar. esta Lo que fiesta pasa- apenas está Lo que pasa es comenzando. que hay tantas cosas aplazadas. Sí. Que la gente cuando Ahí están los ve tucanos que durmiendo comienzan a el dar sueño del vueltas, siglo. ahí están los tucanos, y se derivó por 3, alitas cortas, en fin. Ya se Hay ya se una serie perdonó de los 3 situaciones brazos. que hacen sospechar al ciudadano desde que dando 3 vueltas e implica funcionarios de gobierno. Bien. Alguien me manda una pregunta. Dice, pregúntele al doctor Eduardo Jorge Prax. ¿Es un amigo o un enemigo que mandan así? Es un No lo voy a compañerito de la base. calificar. Ok. Que desde cuándo se asume el monto robado que dice el ladrón para fijar el monto del daño. Mira, yo sé que hay mucho escepticismo con todo el tema de la justicia negociada. Incluso la doctrina hace una reflexión, Ferrayoli dice, pero Dios mío, todo el mundo tiene derecho a un juicio público y contradictorio. ¿Cómo hemos llegado al extremo del plea bargaining, de que se negocie la justicia? Pero ¿qué pasa? En Estados Unidos, de cada 100 casos, solo un 5% va a juicio por jurado. El 95% se transa. Y lamentablemente, los casos de derecho penal económico donde no hay muerte, ni violación, ni atentado a la integridad física de una persona, Sí. se resuelven con dinero. Entonces, esto habrá que evaluarlo a la luz de los demás acuerdos. Yo apuesto con ustedes que Y aquí lo que está evaluándose es el soborno, ¿eh? vamos a ver, Eso, Es el de soborno, no es 92. otra cosa. vamos a ver, díselo sí, al porque compañerito. esa es otra también, es un punto Exacto. importante. Claro El que soborno. sí. Porque hay otros ilícitos que no están cubiertos por el Claro. acuerdo. Exacto. Si se derivan otros ilícitos fuera del soborno, también hay derecho a perseguir. Entonces, yo creo que debemos dar chance. Debemos dar chance de que La esto- Procuraduría, ahorita me quedé con cierta confusión, va a solicitar que se levante la restricción de parte de contrataciones públicas. Sí. Sí, Sí, tiene está que en el hacerlo. acuerdo. Sí, tiene que hacerlo. Está en el acuerdo. Ese debe ser la Cuando base le dé la fundamental. información. La base fundamental del acuerdo tiene que ser ese para que esa empresa siga y tiene que desarrollando. desarrollar- y también para hay pagar. dos cláusulas muy desarrollarse en el importantes en el país. acuerdo. O una que establece una cláusula, un interés penalizante moratorio que triplica el interés de los mercados financieros o cuatriplica. Y por otro lado, una cláusula que dice que todas las sumas que recupere el Estado, fruto de los procesos penales que se van a abrir, no se descuentan de esta indemnización. Porque en otros acuerdos, a quien se le premia por la delación puede deducir cuando la contraparte recibe dinero, lo deduce de su pago. Aquí no, De uno de los implicados. de uno de los O sea, implicados. pues si mañana, por ejemplo, otra vez Nosotros vamos a dice tener los 184 millones de dólares más lo que se recuperen por la vía de indemnización y por De la los vía demás de implicados. la ley Bueno, de extinción. esto como de que los se pone, bueno, vamos a comerciarle, vamos a seguir Bien. con Eduardo Jorge Prax, abogado de los tribunales de la República, asesor de Procuraduría en el caso del acuerdo con asesor, Odebrecht. básicamente para este acuerdo. Para el acuerdo. Cambio fuera, Mauricio.